estábamos profundizando sobre el fuerte desafío que tiene que ver con el liderazgo femenino. Ahora estoy en una charla, en un panel que voy a compartir con 5 referentes del área de recursos humanos. Tienen el enorme desafío de contagiar, de transformar la cultura dentro de las organizaciones, que muchas veces es muy difícil porque viene de cuna. Y hay que decirlo, todos estamos cruzados por los sesgos, por más de que uno los trabaja, trata de que no, en forma inconsciente está cruzado. Así que le voy a dar la bienvenida a Gabriela Smoot. Gabriela es directora de Pfizer, una empresa de tecnología. ¿Cómo la definimos, Gabriela? Tecnología y medios de pagos. La verdad es que estamos a nivel mundial en más de 100 países, somos 40.000 empleados y estamos todo el tiempo solucionando la vida de nuestros clientes, pero a través de la tecnología. Entonces, la verdad es que el tema de la diversidad a nosotros nos importa y mucho y está en la agenda porque sabemos que todo lo que es industrias STEM, digamos, todo lo que es matemáticas, ingenierías, licenciatura en sistemas, históricamente es una carrera muy de hombres, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar mucho para mejorar la diversidad y sobre todo en posiciones de liderazgo también. Gabriela, te presento y seguimos charlando. Dale. Gabriela Smoot, directora de Recursos Humanos de Pfizer. Trabaja en el área de Recursos Humanos hace más de 15 años y actualmente lidera el área de la compañía para Argentina y Uruguay. Gabriela es licenciada en Relaciones del Trabajo por la Universidad de Buenos Aires y cuenta con un posgrado de especialización de Recursos Humanos por la Universidad de San Andrés. Formó parte de empresas nacionales y multinacionales, incluyendo la oportunidad de realizar una startup. María Laura García, bienvenida, directora de Recursos Humanos de Tecpetrol. Hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Una compañía con ¿cuánta cantidad de empleados? ¿Cuántos? En forma directa, Tecpetrol tiene 1.000 empleados y en forma indirecta muchos más porque así es la industria, se trabaja con muchas empresas contratistas, ¿no? En una industria dura, hasta hace pocos años casi impensado que trabajen mujeres, y hoy vos tenés el enorme desafío de contagiar un nuevo espíritu dentro de la organización. Así es. Bueno, desde el 2018 estamos trabajando fuertemente en nuestro programa Más Diversidad y en este programa hemos logrado, poniéndonos metas de largo plazo, dijimos 2025 vamos a tener 25% de mujeres, teníamos 18% en ese momento y hemos crecido un 1% por año consistentemente en estos años, así que hoy tengo orgullosamente que decirte que tenemos 23% y un poquito más, 23,5% de mujeres en Tecpetrol y que alcanzamos la paridad a nivel jóvenes profesionales. O sea, tenemos 50% de nuestros juniors son mujeres. Eso es un dato revelador porque marca un futuro distinto. Sí, afortunadamente sí, un futuro distinto. María Laura, te presento. Gracias. María Laura García, directora de Recursos Humanos en Tecpetrol, se ha desarrollado en diferentes posiciones y áreas de recursos humanos del grupo a lo largo de 27 años y hoy, además de su cargo actual, lidera el programa Más Diversidad. María estudió Ingeniería Industrial en la Universidad Nacional de Cuyo y realizó un MBA en International Business en la Universidad Stuttgart. Desde 2012 es licenciataria TEDx y embajadora de diversidad, entre otras iniciativas. También forma parte de este panel María Eugenia Arata, directora de ArcelorMittal Acindar. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carla? Buen día. Bueno, en tu caso también, en una industria muy masculinizada. Sí. ¿Hace cuánto que ocupás la posición? Estoy en la compañía desde enero de este año, en un proceso muy lindo de transformación de nuestra compañía, con un propósito muy claro, haceros más inteligentes para las personas y el planeta, una estrategia de sustentabilidad, de descarbonización, de diversidad e inclusión muy fuerte. Trabajando desde el año 2018 en género, mucho foco en género, en mujeres, porque somos una industria naturalmente masculina. Y estamos trabajando con una meta muy clara para el 2030 del 30% por lo menos tener de mujeres trabajando en nuestras plantas y en nuestra compañía. ¿Y de qué sector venías? Vengo del consumo masivo. Ahí era un poquito más equilibradora. El Más desafío equilibrado. más fuerte. Es verdad, más equilibrado. Eugenia, vamos a compartir tu historia. Gracias. María Eugenia Arata, directora de Personas, Relaciones Institucionales, Asuntos Públicos y Fundación Acindar. Ha desarrollado una sólida trayectoria de más de 15 años en la gestión de personas en importantes compañías. María es licenciada en Recursos Humanos por la Universidad de El Salvador.
y adicionalmente es miembro de la Junta Directiva de la Organización Internacional de Directivos de Capital Humano. Le apasiona el ciclismo y la cocina. Florencia Porcelli, directora de Quilmes, directora de Gente, ¿no? Me gusta cómo fueron cambiando también, cómo fueron evolucionando, las denominaciones, que también habla un poco de la cultura y la filosofía de las compañías. Bienvenida, ¿cómo andás? Gracias, bien, gracias por este espacio y por la invitación. No, un placer escucharte. Ustedes también en una industria que está tal vez un poquito más acostumbrada, ¿no? Más cerca del consumidor, a trabajar en la diversidad. En una industria un poco más en comparación, sí, a las chicas que me acompañan acá, pero así todo es somos parte de una sociedad que todavía tenemos mucho por evolucionar, ¿no? Nosotros tenemos como el compromiso de construir la compañía para los próximos 100 años y eso ya es como el desafío constante de poder hacer sostenible eso con un propósito bien grande en la compañía, de soñar en grande para crear ese futuro con más motivos para brindar. Y ahí entra un poco esta diversidad, equidad e inclusión como un rol fundamental para que eso pase, ¿no? Como cada valor agregado individual hacen al crecimiento de negocio. Cuando las escucho veo que todas hablan de metas, de mediano y largo plazo. Imposible lograr estos resultados de un día para el otro. Es un trabajo así granito por granito. Pero yo quiero saber cómo lo hacen. Antes, vamos a compartir la historia de Florencia, también voy a presentar al referente de recursos humanos de Renault, una industria también complicada en lo que tiene que ver con la incorporación de mujeres. Y después les voy a preguntar, porque cuando uno escucha dice, bueno, números, pero ¿cómo hacen en el día a día? A ver, Florencia, te presentamos. Dale. Florencia Porcelli, directora de Gente de Cervecería y Maltería Quilmes. Forma parte de la empresa desde hace más de 13 años y tras un largo recorrido, hace 2 años asumió su cargo actual. Florencia es licenciada en Administración de la UCA y está comprometida en generar acciones de impacto de manera equitativa, diversa e inclusiva. Y completa el panel Marcela Dazzaro. Hola, ¿Cómo andás? ¿qué tal? Directora de Renault. Buenos días, sí, directora de Renault. También una industria típicamente masculina, pero que está sufriendo una tremenda transformación. El futuro de los autos, quién sabe cómo va a ser. Ya estamos hablando de soluciones de movilidad, esa es la evolución. Y tenemos consumidores que buscan cada vez propuestas más sustentables. Entonces estamos en plena transformación y hoy tenemos que pensar en qué profesionales vamos a necesitar de acá a 15, 20 años. Entonces ese es el gran desafío. Y en esta etapa en particular ya tienen números concretos que avalan, digamos, un trabajo fuerte en lo que tiene que ver en el camino de la diversidad. Sí, correcto. Renault empezó y fue pionera dentro de la industria automotriz hace 15 años, concretamente, y ese trabajo se va viendo en las métricas. Yo voy a decir una que para mí es la que me llena de orgullo fuertemente. Nosotros hoy en la planta tenemos un 19% de operarias. Y esto es un número altísimo, altísimo. Y esto es producto de una acción deliberada y intencionada y muy planificada de cómo lograr traer a las mujeres al ámbito industrial. Entonces, hoy tenemos otras metas que nos hacen sentir muy orgullosos, pero esta particularmente es la que a mí me mueve la fibra y digo, bueno, acá se ve por qué uno elige estas carreras y cuál es la contribución que puede hacer y el impacto que podés dejar en una organización. ¿Hace cuánto era 0% aproximadamente? Es una buena pregunta, pero el gran quiebre se dio en el año 2017 a partir de una apertura de un nuevo turno productivo. La intención fue que ese turno productivo trajera mano de obra femenina. Entonces, a partir de ahí, en cada campaña y en cada iniciativa que hay de nuevos turnos, vamos a buscar el 50-50. Entonces, ese es un poco lo que motoriza esa base. Marcela, vamos a compartir tu historia. Gracias. Marcela Dazzaro, directora de Recursos Humanos de Renault Argentina. Cuenta con más de 25 años de trayectoria en áreas de recursos humanos al frente de equipos locales y regionales. Marcela es licenciada en Relaciones Laborales y posee una especialización en Análisis Organizacional y Gestión de Recursos Humanos. Anteriormente ocupó diferentes cargos en laboratorios Richmond, Jason Silag, Delphi, Novartis y Monsanto. Y ahora sí, quiero meterme en la cocina de cada una de ustedes, en cómo hacen para surfear la ola de los sesgos que todos tenemos. Gabriela, ¿cómo lo trabajan ustedes? Bueno, la verdad es que lo trabajamos desde diferentes ámbitos. Lo trabajamos primero con capacitaciones a líderes y a los empleados en general en sesgos inconscientes.
Trabajamos mucho para que el liderazgo sea un liderazgo inclusivo, entonces este tema está metido en todos nuestros programas de capacitación de liderazgo. El año pasado hicimos un programa de liderazgo exclusivo para las mujeres porque a veces necesitamos otras competencias adicionales en este mundo corporativo, sobre todo lo que tiene que ver con cómo nos comunicamos, cómo nos promovemos dentro de la organización. Y estamos ahora terminando de desarrollar un programa regional de mentoreo exclusivo para mujeres líderes. Ya tenemos un programa de mentoreo general para toda la compañía, pero vamos a hacer uno exclusivo para mujeres. Y además todo esto se complementa con grupos de empleados en donde son voluntarios y trabajamos distintos temas de diversidad, ¿sí? Entre ellos liderazgo femenino, liderazgo joven. Nosotros somos una empresa tecnológica que tiene tecnologías que el mercado considera viejas. Entonces también para nosotros es un factor importante atraer a jóvenes que quieran trabajar con nosotros y aprender de nuestras tecnologías, que es las tecnologías que usa el sector financiero. Y ya vamos 2 programas de jóvenes talentos, de analistas, en donde uno hicimos mucho hincapié en el sector tecnológico y otro hicimos hincapié en que tengan más conocimiento del negocio, pero también trayendo gente del área de estudios de tecnología, claro. con una paridad muy interesante a nivel diversidad, pero ahí estamos trabajando la diversidad, no solo a nivel género, sino también a nivel edad, ¿no? Y esos sesgos se van trabajando respondiendo a tu pregunta a medida que uno va fomentando con prácticas como las que mencioné recién en la organización, y va permeando la cultura, ¿no? Porque todos van viendo, participen o no participen de estos talleres o programas, cómo hacemos distinto las cosas. María Laura, en el caso de ustedes, cuando escuchábamos tu presentación, estás liderando el programa Más Diversidad. ¿Cuáles son los pilares fundamentales? Bueno, nosotros pertenecemos a un grupo, al grupo Techín, que históricamente tiene en su ADN este tema de la diversidad generacional con el programa de jóvenes profesionales y demás. Y, digamos, el programa de +D tiene 5 ejes. Empezamos muy fuertemente por género, por la industria en la que estamos, pero también tenemos el eje de generaciones, el eje de culturas nacionales, porque estamos en Latinoamérica, el eje de LGTBIQ+, y, por supuesto, digamos, sumando todos estos ejes, aparte del de género, es que hacemos estas iniciativas combinadas, como bien decía Gabriela, ¿no? Hacemos programas de mentoreo, buscamos derribar sesgos, no solamente sesgos de género, sino sesgos de edadismo, ¿no? Para derrocar algunas de los entendimientos comunes que tenemos arraigados socialmente, porque esa es una realidad. Nosotras no solamente trabajamos sobre las culturas de nuestras organizaciones, esto viene de la sociedad, viene de antes, ¿no? Cuando alguien de tu edad, mi edad, quería ir a una escuela técnica o estudiar ingeniería, ¿qué te decían? Y eso es una carrera de hombres. Entonces, estudiar ingeniería ahora es más común y por suerte vemos estudiantes, digamos, mujeres en gran proporción en ingenierías. Falta todavía, ojalá haya más porque las vamos a necesitar. Pero vamos buscando, digamos, esto con el programa +D a través de una governance, a través de un equipo de gente multigeneracional, hombres, mujeres, de distintos lugares de la empresa, de distintas nacionalidades, y esos ejes que vamos buscando los transportamos en metas de largo plazo. Como bien dijo María Eugenia, o sea, tenemos una meta de llegar al 2025 con 25% de mujeres, y este año la governance está buscando mover la meta, ¿sí? Para no hablar de cupos, hablamos de metas. Cuando hablas de metas de largo plazo, nosotras que tenemos a cargo los procesos de recursos humanos sabemos que para lograr esa meta de largo plazo acomodás los procesos de recursos humanos, los volvés más diversos para poder incluir mujeres, por ejemplo, o gente más joven, y promoverlos en la dirección del crecimiento, no forzando, sino por mérito, ¿no? Que ese es el objetivo. Bueno, ese es un punto clave, ¿no? El tema Clave. porque también muchas veces no sucede que se promueven posiciones por llegar al cupo y no por mérito. Y eso también es lo que hay que derribar porque es un sesgo también. Voy a generalizar, quizás mis colegas van a opinar de esto también, pero creo que a las mujeres en general no nos gusta el cupo. Nos gusta ganarnos el lugar. Totalmente. Sin duda.
sin duda. Eugenia, en el caso de ustedes, ¿cómo lo están trabajando? Planteaste metas muy desafiantes en la presentación. Sí, tal cual. Y bueno, por supuesto estamos trabajando en muchísimos ejes, como comentaban los colegas, y trabajando mucho también en las comunidades donde estamos presentes, ¿no? A través de nuestra Fundación Asindar y de nuestra compañía, en fomentar oportunidades, educar a las mujeres también. Nuestro foco es género hoy, pero también en otras diversidades. Y para cumplir nuestro cupo también estamos trabajando mucho con escuelas técnicas, con universidades, con talleres, para dar trabajo y que sea realmente una elección de las mujeres elegir trabajar en compañías como las nuestras, con carreras más técnicas. Y la verdad que la experiencia ha sido maravillosa. Nosotros tenemos 60 mujeres trabajando en nuestras plantas, y cuando vos charlas con ellas y conocés su experiencia, realmente es transformadora, porque transformás vidas. No solo es darle un trabajo a una mujer, es darle la posibilidad de trabajar de un trabajo calificado, algo que ellos se sienten identificados con un propósito, y realmente es muy potente. Vos escuchás a esas mujeres como de poder elegir un trabajo de estos y tener un salario digno, y poder mantener a su familia y a sus hijos. Realmente ahí vos decís, no solo estamos hablando de género, estamos hablando de transformar la vida de las mujeres que muchas veces no tienen las oportunidades. Florencia, en tu caso, ¿vos sentís que estás trabajando también en un propósito concreto, y cómo se hace desde la cultura de la compañía? Como decía en la presentación, tal cual, esto es parte, ¿no?, de la cultura y del día a día. Esto se tiene que vivir genuino, y por eso nuestro programa se llama Autenticidad. Es un programa que lo que valoramos es que cada uno pueda traer su mejor versión. Y también trabajamos 5 pilares. Hoy estoy acá también representando género, que es el que también arrancamos hace más de 7 años, entonces es el más evolucionado y maduro. Pero tiene que ver con esto, con aceptar que no somos expertos en la temática, que todos los días tenemos que aprender, desaprender, evolucionar, encontrar cosas nuevas, y cómo eso en la cultura se vive en el día a día, cómo son culturas permeables, flexibles, cómo el liderazgo tiene un rol fundamental en todo esto, porque es quien tiene que generar esos entornos de confianza, psicológicamente seguros, para que eso pueda penetrar. Y tiene que ver con cómo, lo hablábamos también entre nosotras y lo compartíamos, cómo esto está y se vive en el día a día, y cómo eso se involucran todos en la compañía. No es el área de gente que nos toca hoy nosotras acá impulsarlo, pero es como el liderazgo. Nosotros tenemos un comité en donde nuestro presidente de la región, Martín Ticinese, para Argentina y Uruguay, está involucrado en un comité con vicepresidentes de distintas áreas, donde traemos problemáticas. Muchas son iniciadas por nuestros grupos de empleados que están voluntariamente trabajando para cada uno de los pilares, y cómo debatimos, reflexionamos, definimos políticas, que creo que es la base para poder empezar. Y siempre me gusta como compartir que creo que la clave del éxito es poder medirnos, ¿no? No en cupos, pero sí métricas, sacar una foto de cómo estamos, armar un plan para ver la evolución durante los años, ver la evolución del mediano, del corto y del largo, y cómo hacemos para nosotros traccionar y cambiar esas tendencias, ¿no? Marcela, hablabas del tema de la fuerte participación de mujeres en la planta, Sí. pero imposible no preguntarte en una industria como la que vos trabajás, si bien la innovación cruza todas las áreas de los negocios, a todos los sectores. Hoy quien no está innovando no puede subsistir en este mundo en el que los cambios son permanentes, pero en particular el sector automotriz, Sí. es decir, casi que se está convirtiendo en una compañía de servicios, por Sí, decirlo de alguna correcto. manera. ¿Cuál crees que es la relación entre innovación y diversidad? Mira, básicamente lo que nosotros creemos es que el tener una fuerza de trabajo diversa, bien consolidada, nos va a acercar a los clientes, y obviamente nos va a ayudar muchísimo también al compromiso de los empleados, porque de alguna manera tu fuerza de trabajo va a representar al cliente al que le estás llegando. Entonces, ¿cómo le hablas a un cliente que hoy espera que su auto sea sustentable? ¿Cómo le hablas a un cliente que espera que el auto tenga determinados componentes reciclados, o que sea eléctrico, o que tenga asistencias al manejo? Entonces, cuando tu equipo puede entender qué le pasa al cliente, va a poder llevarle esas soluciones. Hoy me acordaba que hace 14, 15 años tuve la suerte de manejar un auto con muchas asistencias en la conducción. Mi primera reacción no fue la comodidad y el confort. Mi primera reacción, y se lo dije al ingeniero que estaba conmigo, fue: esto está bueno para cuando sos más grande y empezás a perder reflejos. Entonces, en vez de prestar atención a una serie de cosas, el auto te empieza a asistir. Pero después digo, bueno, esta asistencia acompañada
va a servir a muchas otras personas, personas con discapacidades o personas que necesitan algún tipo de ayuda. Entonces está bueno que tu fuerza de trabajo tenga esta sensibilidad para poder pensar esos productos y pensar en cómo el cliente va a concebir su solución de movilidad. Florencia, ¿cuál es la importancia de que se genere la apertura de puestos que tradicionalmente hacían hombres, ¿no? Para seguir creciendo, digamos, en esta cultura? Súper relevante. Se empieza con los sesgos internos que uno tiene, ¿no? Somos parte de una sociedad, la sociedad estamos llenas, las personas tenemos sesgos, y nos pasaba que en esta evolución aprendimos primero a mirar que nosotros teníamos barreras internas, ¿no? Hoy te puedo hablar de mujeres cerveceras, hoy te puedo hablar de operadoras, hoy te puedo hablar de choferas de camiones, de autoelevadores, y todo eso es porque fuimos evolucionando, fuimos encontrando que, por ejemplo, siempre lo digo como un dato, no teníamos vestuarios femeninos. Entonces digo, eso es una traba. 4 años atrás nos dimos cuenta, no tenemos vestuarios femeninos, pero nunca tuvimos, pero hace 4 años fue como, está mal, turnos rotativos no son para mujeres, lo creíamos nosotras mismas. Entonces fue evolucionar, una vez que una compañía, una cultura evoluciona, empieza a haber nuevas oportunidades, y es pensar iniciativas que te ayuden a eso. Junto con Scania lanzamos un programa para formar choferas de camiones. Y hoy tenemos varias que entran a nuestras cervecerías manejando camiones de Scania. Junto con el Ministerio de Transporte desarrollamos una licencia y una habilitación para formar externamente mujeres para que manejen autoelevadores, y hoy tienen su licencia, ¿no? Porque era menos del 1% eran mujeres. Entonces, una vez que empezás a encontrar esa oportunidad, ¿cómo internamente desarrollamos para que esto suceda, ¿no? Y tiene que ver con programas de entrenamiento, de desarrollo, de formación, de inclusión, parte de lo que hacemos en el día a día. Eugenia, ¿vos también sentís que esto pasa, que las mujeres se autolimitaban tal vez en posiciones que históricamente hacían hombres? Sí, sí, totalmente. Hasta que tienen la oportunidad, y también un trabajo importante, como decía Flor, de parte de la compañía, ¿no? Nosotros, además de lo que está contando ella, que tiene que ver con entrenamientos, con trabajar con los líderes y demás, trabajamos en programas de mentoreo y nos potenciamos también con otras organizaciones. Por ejemplo, la Fundación Voces Vitales, que tiene un trabajo muy importante de empoderamiento y de trabajo transformacional hacia las mujeres. Entonces también cómo empezamos a generar redes que nos empiecen a potenciar y ayudarlas también a saber y entender que lo que nos proponemos se puede lograr, lo que las mujeres se proponen se puede lograr sin duda. Imagino también en las industrias en las que ustedes trabajan, en particular, por ejemplo, en las plantas, que hay que trabajar mucho con los pares, ¿no? Porque muchísimo, tal vez sí. también eso genera como cierta resistencia. Sí, genera resistencia, pero te puedo decir que al principio hay una parte de validación que te contaba antes. Hay historias muy, muy interesantes cuando hablas. Comparto una. Hay una historia muy linda que cuando hablas con las mujeres es que, por ejemplo, alguien que trabaja como chofer de autoelevador o operando una grúa, ¿no?, de gran altura, lo primero que dice, más allá que ya está validada y que tiene el carnet para conducir y todo, por supuesto, la primera vez que lo fue a hacer había una rueda de 10 hombres mirándola para ver si lo hacía bien o no. Y bueno, por supuesto lo hizo bien y ahí fue validada. Pero hay como eso, de primero veo y veo como si lo podés hacer, porque hay una gran incredulidad de que una mujer pueda operar una grúa, que una mujer pueda operar un autoelevador y que pueda hacer trabajos que siempre fue, digamos, de alguna manera con un foco muy masculino. Laura, en el caso de ustedes, ¿cómo trabajan para atraer talento femenino? Bueno, trabajamos mucho con las universidades, mostramos mucho lo que hacemos también. Creo que para mí, y esto es una práctica que llevamos adelante hace muchos años, es nuestros colaboradores son los mejores embajadores. Entonces, que una mujer te cuente lo que hace en el día a día, que está en el área de operaciones y es validada por sus compañeros. Bueno, creo que nos ha pasado a todas en distintos roles esto que tenés que hacer la milla extra para que te validen. Pero eso sucede y hay que derribar esas barreras, saltarlas, llevarlas de otra manera. Cuando una mujer te cuenta que lo logró, que fue, en mi caso, al campo, al pozo petrolero y sus compañeros la aceptaron y la incluyeron y hoy tiene un rol digamos, importante en ese lugar. Eso contárselo a las universitarias que están estudiando ingeniería química, ingeniería en petróleo u otras carreras del estilo, que por ahí no saben, ¿no?, cómo funciona. Para mí eso es fundamental.
Y esa es parte de nuestro programa de relaciones universitarias. También a nivel grupo hacemos mucho trabajo en las escuelas secundarias para que las estudiantes de escuelas técnicas elijan carreras STEM. Como mencionaba Gabriela, es muy importante las carreras STEM, matemáticas, ciencia, ingeniería, tecnología, y hay que ayudar a que suceda, porque una chica que se gradúa de una escuela técnica, primero que probablemente tenga mejores notas que sus compañeros varones, pero tienen más chance de elegir una carrera de ingeniería y graduarse. O sea, hay estudios, hay análisis que indican eso. Eso es muy importante, por eso tenemos que apoyarlas, ¿no? Con becas, con acciones para que lo elijan. Gabriela, ¿cuáles son los resultados en el negocio de las organizaciones que son más diversas? Mira, nosotros estamos con un 45% de mujeres en nuestra planta total, es otra industria, y cuidamos mucho de que el porcentaje no caiga, ¿sí? Porque es un muy buen porcentaje comparado a lo que es la región. En posiciones de liderazgo estamos trabajando, el porcentaje es menor, y entonces trabajamos mucho también en políticas de maternidad. Por ejemplo, este año lanzamos una política para una vuelta a la maternidad, soft landing lo llamamos, ¿no? Ir volviendo de a poco al ámbito de trabajo para poder apoyar a que las mujeres puedan coexistir. Las mujeres que trabajan quieren seguir trabajando en general después que son mamás y necesitan ese soporte de la compañía. Entonces, trabajando mucho con este tipo de políticas y para poder mejorar los indicadores. En posiciones de liderazgo estamos en un 30-70 y es como que año a año vamos mejorando. Los medimos en las distintas seniorities de liderazgo, en algunos estamos mejor y vamos mejorando. Pero esto que acabo de decir, este año hicimos nuestro segundo programa de jóvenes talentos y de 6 analistas que tomamos, 5 son mujeres y son de la industria de tecnología, de ingeniería, y queremos trabajar por ahí. Entonces queremos gente que pueda crecer en el negocio, que quiera desarrollarse en el negocio y como trabajan ustedes, María Laura, con sus programas, ¿no? Ir desarrollando talento interno en la compañía. Hablemos de un tema incómodo, igualdad salarial. Ya no es un tema de agenda, sigue siendo un tema de agenda. Nosotros tenemos una práctica muy concreta de cerrar la brecha salarial y en forma consistente revisamos ese gap y vamos haciendo las propuestas de ajuste. Obviamente es un tema conflictivo, ¿no? Porque va de la mano de la cuota. Cuando vos empezás a hablar de cerrar la brecha, empiezan algunas conversaciones incómodas, pero creo que es la responsabilidad y es el trabajo que nos toca de asegurar que estamos haciendo una retribución justa por el mismo trabajo. Entonces, la brecha existe, el famoso gap salarial, y hay que cuidarlo. Es importante mirarlo, porque las mujeres tenemos menos capacidad de negociar. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué sienten ustedes así, fuera, no digamos, del mensaje corporativo, sino de la percepción de ustedes como líderes de recursos humanos que están tratando de generar compañías más diversas? ¿Por qué? ¿Por qué nos pasa eso? Parece muchos estudios, por eso la capacitación específica para líderes mujeres, ¿no? Como que las mujeres líderes necesitan tener, las mujeres en general, necesitamos tener mucha seguridad de que todo lo que tenemos realmente lo tenemos. El hombre sería más atrevido, más lanzado. Sí. Entonces, una mujer, hay estadísticas, hay estudios, no se postula a posiciones si no siente que tiene el 100% de los requisitos que se piden en la posición. Un hombre sí. Y esa es un poco la capacidad de negociación. El hombre sin tener quizás... Con su confianza en sí mismo va y empieza la negociación. Sí, creo que la mujer necesita, como decía María Laura, ya te dejo Flor, sentir que dio esa milla extra, demostrarlo y a partir de ahí ir y negociar. Nosotros lo que veíamos también en un estudio analizando la brecha salarial es que veíamos que en el mercado, en la industria, obviamente esta brecha existe. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para pagar por nuestra propia estructura salarial y no por como viene heredado del mercado, ¿no? Es un objetivo que tenemos que transitar. No, que sumaba, nosotros cuando hacemos el programa de desarrollo de mujeres, como salimos a escuchar, ¿viste? Lo que cada una siente que es una barrera.
y la autoconfianza sale como barrera. Creo que no nos tenemos la autoconfianza suficiente, el bienestar, las cargas mentales que y que somos parte de una sociedad en donde la copaternidad, la corresponsabilidad, todavía nos queda mucho por evolucionar. También hay otro estudio que tiene que ver con cómo se autoevalúa en índices de compromiso en una compañía, de evaluaciones de desarrollo. La mujer siempre es más crítica que el hombre a la hora de ver una evaluación. Te digo, creo que todas esas competencias es lo que nosotras en nuestros programas intentamos atacar, ¿no? Para que brecha salarial, brecha de representatividad, brecha de ingresos, lo que fuera, haga que sea lo más equitativo posible, ¿no? ¿Y cuál es el rol que tienen los jefes intermedios? No los jefes, digamos, que no llegan a ser directores de la compañía, pero que sí lideran equipos de trabajo muy numerosos, que ya son de nuevas generaciones, ¿no? ¿Tenemos un camino recorrido ahí o qué pasa con las nuevas generaciones? Ahí falta mucho y nosotros tenemos uno de nuestros ejes es generaciones, donde tenés que cerrar distintas situaciones. Primero, cuando tenés líderes consolidados que son de otra generación y tienen que aprender a trabajar con los nuevos paradigmas y con las nuevas expectativas de las personas que entran a la fuerza laboral. Pero después tenés los jefes recientemente promocionados que muchas veces están expuestos a mucha población, a equipos muy grandes y entienden el lenguaje actual, pero todavía no tienen la madurez y la solvencia personal para sostener las situaciones conflictivas que aparecen y emergen liderando un equipo. Entonces ahí como empresa tenés que tener, y creo que todos lo tenemos, estuvimos conversando, programas de mentoring, acompañar a esos líderes nuevos, darles un espacio para que puedan hacer su catarsis y expresar qué les está pasando, porque realmente es complejo liderar un equipo cuando aún vos también estás en un proceso de crecimiento. Entonces, para nosotros es vital que haya programas de mentoring, programas de desarrollo de jóvenes, de líderes jóvenes, y además tiene que haber un espacio seguro en la compañía donde ese líder pueda ser escuchado sin ser juzgado y evaluado. Exacto. Un placer escucharlas, la palabra de 5 mujeres que tienen el enorme desafío de convivir con liderar equipos, empresas, diferentes áreas, diferentes niveles. Y a veces yo digo, es como un poco injusto el trabajo de recursos humanos, porque la sensación que siempre me da cuando entrevisto, que hacen un montón de esfuerzos, pero después uno es uno y tiene un montón de temas en la espalda, la vida misma, y muchas veces deposita en la empresa, en el día a día, cosas que le pasan a uno. Entonces es muy difícil para ustedes complacerlo. Te veo sonreír. Sí, son como psicólogos de alguna manera de las organizaciones. Sí, a veces nosotros hacemos programas que apuntamos a un montón de gente para ayudar a transitar y cada quien quiere algo muy personalizado. Entonces, llenar ese espacio a veces cuesta. Y ahora se mezcla con generaciones que todos tienen diferentes motivaciones, diferentes necesidades. Bueno, felicitaciones por el trabajo que hacen, un placer escucharlas. También los números alientan, igual hay que decirlo, queda mucho por hacer.